referido al lema de este año, es Rotary abre oportunidades. Y hoy tenemos un tema de mucho interés, la neodiversidad, que se refiere a las personas que tienen condiciones como dislexia, disprasia, déficit atencional, como hiperactividad, que pertenecen al espectro autista. Se manifiesta de distintas maneras de pensar y actuar, y por ende de estar con el mundo. Más allá del niño que necesita apoyo, se necesita el sostén de familiares y docentes. Muchas veces se manifiesta en los niños, pero muchas otras pasan inadvertido y se detecta en la adultez. Por eso es necesario tomar conciencia de estos temas. Es un tema tan interesante que, aparte, este es el mes también del autismo, que hemos convocado a una gran oradora, Mariela Arce. Roberto, te paso la palabra para que la presentes, por favor. Bueno, buenas noches a todos, espero que se me escuche bien. Quiero presentar esta noche a la doctora en psicología, Mariela Arce Gershberg. Es doctora en psicología, especialista en infanto-juvenil, familias y grupos. Es escritora y uno de sus libros es Estrategias Pedagógicas para el Autismo. Cómo vivir con la neurodiversidad. Bueno, Mariela, tenés la palabra, así que, bueno, te escuchamos. Bueno, buenas noches, gracias a todos, gracias por la presentación y a todos los que vinieron hoy. Agradezco al Rotary Campeador por la convocatoria. Creo que me presentaron súper bien, muy completo, pero también hay algo dentro de mi presentación hoy que me parece muy importante, que yo soy una ex beneficiaria de una beca de estudios secundarios del Rotary Club cuando tenía 12 años y vivía en Villa Devoto. El Rotary Club del Círculo de Devoto me becó para mis estudios secundarios, me incentivaron a seguir estudiando, me dieron un padrino que era amoroso, así que fue un gran acompañamiento en mi adolescencia y estoy sumamente agradecida y como vida de hoy poder devolver y dar algo de todo lo que me dieron. Así que bueno, este mes es un mes importante porque justamente como decía, en el 2 de abril fue el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, declarado por las Naciones Unidas en el año 2007, así que vamos a conversar un poco de neurodiversidades, que como bien dijo María Esther, incluye el espectro autista, la dislexia, la dispraxia y el déficit atencional. Bueno, cuando estaba volviendo a conectar con el Rotary y leía la página del Rotary, dije, bueno, hay un principio rotario que es la diversidad, la equidad y la inclusión. Y pensaba el título para hoy y decía, bueno, ¿cómo podemos ayudar? Encontré una misión que es muy interesante, les voy a leer. Nuestra misión es construir un mundo en el que las personas se unan y tomen acción para crear cambios duraderos, valorar la diversidad y celebrar las contribuciones de las personas de toda procedencia. Creo que hoy todos aquí reunidos tenemos la misión de ayudar a las neurodiversidades para su inserción social y eso solo es posible entendiendo y aprendiendo más de qué se tratan, logrando miradas más amables e inclusivas y no prejuiciosas. Por eso quería trabajar sobre el término neurodiversidad, que es bastante nuevo, sale a la luz recién en el año 2012, como un poco un movimiento social que sostiene que las diferencias en el funcionamiento neurológico de las personas tienen que ser reconocidas y respetadas como cualquier otra variación humana. Se trata de una corriente que intenta eliminar los prejuicios, entender que hay personas que piensan, que aprenden diferente, que procesan la información de manera distinta. Con esto se pretende reducir el estigma y la discriminación. Y la neurodiversidad, si bien es algo bastante nuevo, no va en contra o no atenta contra un diagnóstico, ¿sí? Hay diagnósticos, hay respeto por las leyes de salud mental, sobre los certificados de discapacidad, pero no rotulando desde ese lugar, sino incluyendo, potenciando las cosas que podemos resaltar como potencialidades, puntos fuertes, las virtudes de repente de lo atípico y las personas neurodiversas para que puedan encontrar lugares en la sociedad, que los valoren, que requieran sus aportes, que los respeten. Bueno, vamos a meternos un poquito cada vez más, el tema es más autismo, si bien todas las neurodiversidades que nombramos
constituyen el término, pero bueno, autismo fue como mi tema clave hace muchos años, que fue en el 2007, 2008, que estaba escribiendo el libro, que aprendí muchísimo de la experiencia de escribir y de investigar, que me dejó, después de publicarlo, muchas preguntas más y ganas de trabajar en consultorio. Y así fue como fui trabajando en diferentes momentos o situaciones que tienen que ver con dar el diagnóstico o encontrarme con las familias que venían a recibir una mirada distinta o a una respuesta a una gran pregunta, ¿no? ¿Qué tiene mi hijo? ¿De qué se trata todo esto? El diagnóstico de autismo es observacional, se hace desde muy temprana infancia y recalco, son observaciones porque no hay una prueba médica, sacar sangre, una radiografía que diga, bueno, tiene autismo y listo. Es un proceso mucho más largo, lleno de incertidumbres, no se sabe bien de dónde proviene esta disfunción cerebral o esta alteración en las conexiones cerebrales, ni tampoco se sabe a dónde va, no se sabe el pronóstico, va a depender de caso por caso, y además es un trastorno de espectro, lo que implica que no todos funcionan de la misma manera, y hay muchas variantes, desde las personas que en la adultez pueden ser autónomas, hasta algunos que van a requerir muchos apoyos a lo largo de toda su vida. Pero bueno, el momento en que los padres llegan con la sospecha de que algo pasa, que el abuelo les dice, que los maestros, que los tíos, que algo no está bien, y también esas respuestas que fueron escuchando, bueno, ya va a hablar, va a hacer el clic, va a madurar, resulta que necesita más límites, bueno, todo eso hace que se alargue más el proceso diagnóstico y no llegan tan rápido a la consulta. Llego, bueno, cuando un chico tiene un sarpullido porque comió un pescado, vamos inmediatamente a una guardia y resolvemos lo antes posible. Ahora, cuando hay marcadores, cuando hay alertas neurocognitivas, en general se espera mucho más. Y los chicos llegan, lamentablemente, más tarde de lo que tendrían que venir. Y esas alertas son, de repente, que a los 2 años no habla, o que juega solamente a ordenar y no el juego simbólico, que de repente es muy sensible a ruidos o texturas o sensaciones que los alteran demasiado y generan mucho descontrol en sus conductas. Incluso podemos ver que de repente en un juego se hamacan por horas y lo están pasando bien, pero no perciben el dolor, entonces se lastiman y no se dieron cuenta. Es importante esa observación temprana, es importante que los profesionales de la salud aprendan a dar la noticia y a generar resiliencia en las familias, porque es una responsabilidad, además que es una responsabilidad ética, moral, legal, para todos dar el diagnóstico, que el paciente tiene el derecho a la verdad y a saber lo que le pasa. Lamentablemente pasa que hay pacientes que vienen más grandes a la consulta, que hicieron tratamientos y nunca supieron bien qué tenían. Nadie les dio ese diagnóstico. Muchas veces se tiene miedo a dar el diagnóstico o equivocarse. Y bueno, a veces los diagnósticos van variando también en función de los tratamientos, y si está bien hecho un diagnóstico se va acompañando y se van generando otras posibilidades también. Lo que nos toca después de dar el diagnóstico, que es el momento quizás más álgido en la consulta, es otro momento también súper importante, que es como no dejar, llego huérfana a esa familia, ¿no? Bueno, acá tenés el diagnóstico, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo? Son muchas cosas lo que la familia tiene que hacer, no solamente de asimilar lo que les está pasando, de cambiar las expectativas que tenían puestas sobre ese hijo, que van a ser otras, que van a necesitar ayudas, tratamientos, apoyos específicos, que le tienen que contar al resto de los familiares lo que está pasando. Bueno, es un montón. Entonces ahí hay que acompañar, entender, escuchar, tener mucha paciencia, hacer que adhieran a los tratamientos y no dejen a ese chico a la deriva. Es importante que se conecten con las instituciones dedicadas a los temas, porque son grupos de padres que ya tienen otras experiencias y que pueden allanar mucho el camino, de qué escuela elegir, de qué grupo de profesionales. Entonces las asociaciones son muy importantes para contener a las familias. También tener cuidado y decirle a los pacientes y a toda la sociedad, cuidado con las neurociencias, con las ciencias, pseudociencias, perdón, que dicen cura para el autismo, ¿no? o que las vacunas generan autismo. Bueno, toda esa información
que cura para el autismo a través de hierbas medicinales o cuestiones, no existe. Hay tratamientos específicos que ayudan y mejoran las condiciones. No, las vacunas no generan autismo, las vacunas salvan vidas. Hay muchos mitos en relación al autismo y muchos que fueron creados también por películas o series, ¿no? Donde aparece el autista brillante, el Asperger, que lo podía todo y que resolvía cuestiones o que era muy gracioso, muy simpático, y no todos son genios y no todos son brillantes, si bien el síndrome de Asperger, que es parte del autismo, en general no tiene dificultades de aprendizaje, no todos van a tener talentos, y esos talentos también tienen que estar asociados a que funcionen en la sociedad y que sirvan para generar un plus y un avance de repente mucho en la tecnología, en las ciencias. Pero lo que prevalece es el problema en la comunicación, en la dificultad en la interacción social, generan muchas veces conductas repetitivas, intereses muy restringidos, necesidad de ambientes muy controlados, con mucha anticipación, y esto los aleja de un contexto de amistad o social, sobre todo en los chicos. Yo les quería contar, si me permiten algo muy breve, una historia clínica, porque bueno, esto es como un cuento que nos ayuda a acercarnos más a cómo se trabaja y qué es lo que pasa de repente en un consultorio con un chico, paciente mío, por ejemplo, que hace varios años que atiendo. Le voy a poner de nombre J, para no develar su identidad. Pero bueno, J vino a las consultas a los 9 años, traído por sus papás, porque tenía dificultades en las relaciones con sus compañeros. No tenía problemas de aprendizaje, pero sí le costaba vincularse, hacer amigos, jugar en el recreo. Durante las primeras sesiones, J, antes de empezar a hablar o a jugar conmigo, necesitaba ordenarme todas las sillas del consultorio, prender y apagar las luces, que yo me sentara en un lugar en particular del consultorio. Era todo muy milimetrado. Y teníamos que hacer todo eso antes de empezar la sesión. Él era alegre, era curioso, le gustaba mucho jugar a juegos reglados, pero había que seguir solamente esas reglas y era muy inflexible y tenía muchos temas de interés. Cuando hablaba de un tema que le interesaba mucho, solía caminar en círculos en el consultorio, no me miraba, no me mantenía la mirada, hasta que un día, mientras caminaba, muy interesado por lo que decía, me miró y focalizó mi cinturón. Yo tenía un cinturón amarillo con una hebilla muy brillante y quedó como capturado por esa imagen, empezó a desregularse, tuve que sacarme el cinturón, tuvimos que tranquilizarnos, le duró un rato. Esa sensibilidad, de repente un color, un brillo, al microondas de mi vecino del consultorio, que sonaba cada tanto y lo generaba mucha alteración. Todo eso lo fuimos trabajando y trabajando. Por momentos, J entraba en un estado que se conoce como hiperfocus, en donde se concentraba muchísimo en un tema, no podía dejar de hablar de ese tema, hablaba rápido, muy velozmente, casi de manera inteligible, no lo podía seguir ni entender, y intentaba transmitir todo lo que había aprendido sobre ese tema que era de su interés. En este caso a él le interesaban los motores. Los papás decían que todo había empezado a los 3 años cuando había visto la película Cars, y desde ese momento no dejó de investigar sobre autos y motores. Leía en inglés, leía en alemán, leía en italiano, todo lo referente a motores, específicamente motores. Era un coleccionista, era experto, era autodidacta, pero con los autos que coleccionaba nunca jugó, solamente los acomodaba. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con la escuela de manera muy intensa en adaptaciones que lo incluyeran socialmente y donde no lo burlaran, porque también era un blanco de muchas burlas de sus compañeros. Trabajamos sus fortalezas como la memoria y los idiomas, y un proyecto entre el profesor de educación física y de computación, porque él tenía cierta torpeza motriz para motricidad gruesa. Entonces él, que era bastante bueno en las computadoras, hizo todo con un programa con el profe de computación de fixture de los partidos de fútbol que se jugaban en las escuelas intercolegiales, y con eso fue bastante admirado por sus compañeros, porque le tenían que consultar cómo iban los marcadores, cómo iba la tabla de posiciones. Ahí se fue ubicando un poco más
en el tema social. En plástica también hubo una adaptación a un tablero de dibujo técnico para que pudiera dibujar sus motores y sus prototipos, y también los amigos empezaron a admirar sus dibujos, que eran muy, muy impresionantes, y a no recibir tantas burlas o tanto acoso. Terminó séptimo grado como un chico muy querido, muy respetado, y actualmente Jota está en segundo año de un colegio técnico mecánico y es pasante de una empresa automotriz. Sigue haciendo terapia conmigo, ya no acomoda las sillas porque viene un grupo de habilidades sociales donde tiene que compartir el espacio con otros 8 integrantes del grupo de su edad. Habla más lento, se le entiende mejor, ya no deambula cuando habla, se queda en su silla, escucha con empatía, le cuesta externalizar emociones, pero da muy buenos consejos prácticos cuando alguien tiene un problema, y eso es algo muy bueno. Está logrando no decir todo lo que piensa y tiene más filtro, porque podía llegar a ser bastante hiriente decir todo lo que él pensaba. Jota sabe que tiene neurodiversidad y hace chistes con eso, que resultan muy buenos a nivel social. Y bueno, justamente quise contarles de él porque la semana pasada lo que sucedió en la sesión era que él dijo que iba a investigar un tema nuevo, el cual logró cierta flexibilidad y salió de los motores. Dije, bueno, buenísimo. Dijo que iba a investigar sobre el amor y las mujeres, pero no sobre el sexo porque de eso ya sabía demasiado. Y así quedamos con la última sesión, con un tema nuevo de interés. Así que estoy muy contenta con el proceso que está haciendo Jota, pero no todos son Jota y no todos tienen esta historia. Hay algunos que requieren muchos más apoyos y es un camino bastante difícil. Les quería mostrar también brevemente a continuación algunas fotos de cómo trabajamos con los grupos, porque las habilidades sociales y justamente lo que necesitan estos chicos es practicar, y no hay un manual de instrucciones de cómo hacer un chiste o cómo sociabilizar. Entonces se hace en la práctica, y en la práctica con diferentes posibilidades que tienen muy buenos resultados. Les voy a compartir pantalla, que estoy compartiendo yo. Ahí me avisan si ven, ¿sí? Bueno, aquí tenemos grupos trabajando en técnicas de arteterapia. A ver si lo puedo ampliar. ¿Lo ven ahí ampliado? Vamos a ver. Bueno, si no, lo ven ahí chiquitito. Están pintando. La idea es generar un espacio compartido, como ya les dije, donde surjan las virtudes de cada uno. Un árbol con que cada uno era una rama de ese árbol. Ahí están con otra técnica de arteterapia, concentrándose con otros materiales, produciendo cosas distintas, siempre en grupo. La idea es que trabajen juntos, compartiendo espacio. Eso es con jabón. Este grupo es más de sexto y séptimo grado. Están separados por edades. No todos los chicos que están en un grupo de terapia son neurodiversos, ¿sí? Son grupos de habilidades sociales y de momento evolutivo. Y hay chicos que están atravesando quizás un duelo u otras cuestiones, pero que necesitan un grupo terapéutico como sostén, como apoyo. Juegos reglados, la tolerancia a la frustración, a perder, a que alguien cambie las reglas o haga trampa. Hay toda una corriente de legoterapia, muy interesante también. Ahí están charlando, simplemente compartiendo un espacio, de la rueda de la semana, qué les pasa a cada uno, poder externalizar algunas emociones. Trabajamos con escenas de psicodrama, poner caras, generar situaciones como una actuación. Trabajamos con el cuerpo, cómo es sentir el cuerpo del otro. El año pasado se extrañó un poco los cuerpos en la terapia, ahora volvimos de a poco. Pero poder tocar al otro a veces es un logro tan importante. O trabajar con telas, darse la mano, sentirse sostenido por el otro, mirado.
Esto fue un poco el año pasado también, que hicimos títeres por Zoom, hicimos todo por Zoom. Ahí fue un día que cocinamos. Y tiene que ver con un momento lindo para el grupo de compartir, pero también con las texturas, con los tiempos de espera, con un montón de otras cosas más, ¿no? Con entregarle algo al otro, con saber de los procesos de los materiales. Generar una identidad grupal es poner un nombre. La cordillera grupal. Trabajo bastante con mindfulness, que es una técnica de atención consciente, plena, de meditación, que se puede usar en chicos y adolescentes y en adultos. Que tiene que ver, es parecido a yoga, pero tiene algunos principios, pero trabaja más con la parte de la mente. Ahí se están relajando o generando alguna posición, un equilibrio, respirando y sintiendo cómo se respira. Origami, que es un gran desafío para las habilidades motrices, y hay que pedir ayuda al otro, y a veces no sale, y a veces se rompen. Bueno, ahí logramos algo. Jugar con globos, para algunos chicos neurodiversos puede ser un gran desafío. El ruido o el miedo a que exploten, ese sonido que es tan difícil de tolerar. Un amigo invisible, que es tener en cuenta al otro, festejar un cumpleaños, acá hay un grupo más de adolescentes. Hay otro cumpleaños por Zoom. Hicimos salidas grupales, porque es distinto entender los estímulos de la afuera, los ruidos de un parque, de un colectivo, lo impredecible de la calle. Muchas familias con chicos neurodiversos suelen encerrarse, no irse de vacaciones, o por miedo, o por la dificultad de que las miradas de los otros, ¿no? Entonces es importante que puedan salir. Técnicas de cómo es la familia, técnicas narrativas, narrar la propia historia. Hicimos magia. Trabajamos con resiliencia en pandemia. Bueno, es muy largo, hay mucho por hacer. Lo importante es que estemos predispuestos, preparados para tener otra mirada inclusiva, para cuando uno ve a un chico en la calle que está haciendo un berrinche, no mirar automáticamente a los padres y decir, ay, deberían poner más límites, sino que quizás algo más está pasando y ser más tolerantes, ¿no? con estas diferencias. Así que bueno, gracias por la invitación, gracias por compartir este espacio. No sé, abrimos preguntas o si quieren conversar un poco, si alguien tiene alguna experiencia para contar. María Esther. Roberto, él es psicólogo, entonces me gustaría que él coordine este momento. Gracias. Bueno, yo te voy a hacer la primera pregunta, digamos. Vos pensás que dentro de la digamos, el autismo está dentro de lo que es la psicosis, ¿sí? ¿Qué porcentaje le darías vos a lo neurológico y qué porcentaje le darías a lo psicológico dentro de lo que es el autismo? Bueno, es una pregunta bastante técnica y porcentaje, no sé si te puedo dar un porcentaje, no sería muy, muy precisa, porque creo que no lo tiene nadie ese porcentaje. Justamente la incertidumbre del autismo es cómo se genera, qué tanto es del neurofuncionamiento genético y qué tanto hay del entorno, ¿sí? Sabemos que el entorno favorecedor, que el entorno que le da apoyos y sostenes desde muy temprana edad, va a favorecer muchísimo el desarrollo de ese chico. También sabemos que hay muchos chicos que pasaron situaciones terribles de abandonos y de violencia y que no son neurodiversos, que no generan ninguna neurodiversidad, todo lo contrario, generan resiliencia y son superpoderosos. Entonces, yo me tiendo más a la idea que hay mucho de lo neurofuncional y de lo genético, que lamentablemente aún está desconocido. Hay sospechas, ¿no? Las neuronas en espejo, bueno, muchas cosas que se fueron diciendo, pero
la verdad que no hay una respuesta precisa para eso. Es importante que sí, las familias tengan buena información y buena contención, y el tratamiento va a ser clave, el contexto. Bien. A ver, acá hay alguien que quiere preguntar. Hola Mariela, ¿qué tal? Quería saber, a ver si entendí bien, si con ejercicios y con repetición y el estar en grupo van adquiriendo como nuevas conductas y pueden cambiar un poco su vida, su historia. Si es Sí, así, totalmente. y si es así para todos o es solo en algunos. No, totalmente, los tratamientos ayudan muchísimo. Todo el trabajo que hacen tempranamente las terapeutas ocupacionales, las neurolingüísticas, que son mis grandes aliadas. Piensen que todo lo que es neurodiversidad y sobre todo trastornos del espectro autista tiene muchos problemas de comunicación. Entonces las neurolingüistas hacen trabajos maravillosos, hacen que el chico se pueda comunicar de una manera mucho más eficiente. Dije igual espectro, y el espectro es amplio. Entonces vamos a tener casos de autismos no fluentes, quiere decir que no van a hablar, que probablemente no hablen en su vida, pero sí con algunos entrenamientos, por ejemplo el tema de los pictogramas o de las fotos o los dibujos, quizás van a poder señalar y dar a entender lo que quieren o que necesitan. Y eso es un gran avance. Entonces se han descubierto muchos métodos que van a ayudar a los chicos del espectro en lo que van a necesitar, de mayor o menor medida. Así que sí, con entrenamiento, con habilidades sociales en grupo, con tratamientos específicos, van a haber avances, muchísimos. Y si son, te hago una pregunta, si se detecta siendo más grande, ¿tienen menor porcentaje de poder hacer todas esas actividades? O sea, cuando menores... Sí. ¿Cómo? Sí, Alejandra, las van a poder hacer igual, quizás distinto, porque de repente hay personas adultas que se enteraron que tuvieron algo de la neurodiversidad. Claro. Si llegaron adultos y a la consulta por sí solos y se enteraron de esto tarde, quiere decir que estaban bastante bien. No, sí, Viste que hay familias que no lo quieren ver, no lo asumen, y por ahí ya es un chico, qué sé yo, una nena de más de 12 años, 13, igual... Mira, es raro que suceda, Alejandra. Puede pasar que han venido muchos a la consulta y habían hecho tratamientos, pero no se sabía bien de qué estaban haciendo el tratamiento. Esto, como yo decía antes, que nadie les dio un diagnóstico. Pero en general hay consultas porque están los controles pediátricos y porque está la escuela. O sea, las maestras jardineras son claves en la primer mirada externa a la familia y más objetiva de este chico. Entonces, si está tempranamente escolarizado, supongamos a los 2, 3, 4 años, hay una maestra jardinera que esto no se le va a pasar inadvertido. Es la primera que te cita y te dice, mami, está pasando algo, fíjate. Puede haber una negación, puede haber algo ahí en la familia, pero la verdad que en general suelen hacer la consulta bastante antes. Y si no hicieron la consulta antes y llegan más grandes es porque tuvieron... muchas posibilidades que fueron compensando actitudes o situaciones y llegan a la consulta y entonces es para pulir algunas cuestiones. Tengo adolescentes que de repente a los 13, 14 años hacen la primer consulta y tuvieron algo del espectro, pero la verdad que la manejaron bastante bien. Quizás son esos chicos que te cuentan que sufrieron bullying, que los cargaban por algunas condiciones que tenían y que en la secundaria quieren hacer una historia diferente. Entonces buscan grupos que tengan características parecidas y recursos y les va bastante bien. Valeria. Hay varios tipos de autismo. ¿Y cuáles son? Hay varios tipos de autismo. Está el síndrome de Rett, está el Asperger, el desintegrativo de la infancia, el autismo. Hay varios tipos, son distintos, son todos distintos. Lo que pasa es que hay algo sí en común que los reúne, que es el problema de la comunicación, sobre todo el problema de la comunicación, en la forma de procesamiento de la información y el problema en la comunicación.
Así que sí, dentro de cuando uno hace un diagnóstico de autismo, uno tiene en cuenta las variables, que son bastante evidentes de una a otra. Sobre todo cuando el chico ya tiene una edad mayor, por ejemplo, 5 o 6 años. Ahí estaba levantando la mano. Sí. Elizabeth A ver, Fariña. Carlos primero y... Carlos I de Austria. Mariela, vos estuviste explicándonos con mucha claridad que había 2 pilares básicos para que estos chicos puedan tratarse, que son la familia, o sea, su entorno, y las terapias. El tema es que, ¿qué punto, en qué momento podemos aseverar de que estos dos pilares pueden resolver el problema de la falta de continuidad de uno de ellos? Porque los padres tienen una vida X y no van a poder estar permanentemente, digamos, bancando la situación de modo tal de protegerlos como para que puedan llevar adelante una vida diferente, de algún modo, a la de los demás. O sea, ¿cómo resuelven? Eso se puede resolver. ¿Qué pasa cuando los padres no están más? Es un problema, es una gran pregunta, ¿no? Y es la gran incertidumbre de todos los padres que tienen chicos con neurodiversidades o con dificultades, con discapacidades motrices, con todo lo que es que genere apoyos de largo plazo. Bueno, es la gran pregunta. No sé si tiene una única respuesta. Hay asociaciones, entidades que se ocupan, digamos, de tutelar a esos chicos y de ayudarlos cuando los padres no están. Hay asociaciones de padres que también generan, la otra vez me había enterado de como unas aldeas comunitarias, como que tengan ciertas autonomías y de largo plazo, entonces los padres iban renovando y los padres jóvenes sostenían a los padres que ya no estaban más. Pero bueno, es un tema que genera muchísima angustia. Imagínate en el momento de recibir la noticia, que lo primero que se te cruza por la cabeza es esto. Cuando yo estoy, pues, lo puedo ayudar, lo puedo contener, y cuando no estoy, muchas veces el peso recae en los hermanos, entonces los hermanos también necesitan apoyo y contención cuando tienen un hermano con necesidades especiales. O sea que, en definitiva, vos lo que estás diciendo es de que no existe una solución para esta enfermedad, digamos. No hay cura, hay tratamiento. No hay cura, hay tratamiento para llevarlo. Sí, exactamente. Ahí veo Moto G. Acá. Moto E. Perdón, ¿soy yo? Sí, Sí, Elizabeth Fariña. Aparezco metamorfoseada en todos lados. Buenas noches, Mariela, me encantó tu presentación y lo que sabes de esto. Yo te quería hacer 2 preguntas. Una es en tu experiencia cuando les das siempre dar un diagnóstico duro, es muy duro, valga la redundancia, para la familia. Entonces, en tu experiencia, ¿cuáles son las reacciones que vos más solés ver? Y esto, ¿no? Los papás reciben terapia familiar, equipos así que trabajan en redes con otros padres, se niegan, van, vienen. Bueno, tu experiencia bien de trinchera con esto. Y la otra pregunta es, vos nombraste lo genético, es así. Si en tu experiencia estos chiquitos tienen muchas veces familiares que hayan tenido también problemas de neurodiversidad. Gracias. Sí, empiezo por la segunda porque es más corta de contestar. Sí, por eso se sospechan muchas cuestiones genéticas y se hace un genograma, un árbol de la familia, si había una tía, si hay un primo, si hay, bueno, a veces los papás de manera directa te dicen yo era igual, era muy parecido, y empezás a evaluar qué le pasaba a ese papá. Hay más prevalencia en varones, no se sabe por qué. Las últimas cifras es que 1 en 160 chicos tiene autismo. Es una cifra altísima, altísima. Es muy alta porque creo que hay más diagnóstico temprano y se detecta más finamente algunas cuestiones, pero bueno, es preocupante. Con respecto a dar la noticia, bueno, fue mi tema de tesis doctoral. Yo investigué tanto sobre eso,
porque me conmovía el momento, porque no sabía cómo dar la noticia, porque no había un protocolo para profesionales de la salud en cómo hacerlo, cómo dar la noticia. Entonces tuve como que armar un protocolo, estudiar sobre las características particulares de los terapeutas, se llama estilo personal del terapeuta, entonces se evaluaba a los terapeutas a ver qué estilo personal tenían y cómo eran cuando daban la noticia. Y si yo era como ellos o no era como ellos, entonces armé como un manual de dar la noticia, a ver cómo podemos mejorar nuestro trabajo profesional. Y ese manual básicamente tiene que ver con dar la noticia de manera dosificada, con que los padres encuentren la noticia a medida que vamos conversando y se vayan dando cuenta de lo que está pasando sin tener que ser abruptos y que en una única sesión decir, bueno, tiene esto y se va con ese rótulo y no darle soluciones, sino tiene que ver con dar soluciones en el momento de dar la noticia. Y que esa noticia no es una única consulta, que lleva mucho tiempo, y procesamiento de la información, y a veces yo trabajo mucho con familias, entonces hablar con la familia extensa, de repente llamar a una abuela que cuida al chico, o llamar a la persona que cuida al niño en la casa, y trabajar con la familia, trabajar todos juntos, hasta llegar al momento diagnóstico, y también a la toma de decisiones de cada familia, que es tramitar un certificado de discapacidad, que eso es como otra bomba en la familia. Y entonces, y viene toda la parte del trámite, y qué va a cambiar ese trámite en mi familia, y por qué lo tengo que hacer, y si estigmatiza, y si queda de por vida, y si va a conseguir trabajo, bueno, miles de preguntas asociadas al certificado de discapacidad, que muchas veces sugerimos, porque la verdad que genera apoyos adecuados ante las prepagas, que trabajan con los tratamientos, entonces sabemos que si tienen certificado va a tener sesiones ilimitadas, que voy a poder consultar un montón de otros prestadores, pero bueno, eso también es responsabilidad de cada familia. Hay familias que no quieren tramitarlo, que se niegan. Bueno, obvio que se respeta la voluntad de cada uno, uno puede sugerir, acompañar, pero bueno, justamente él es un gran trabajo dar la noticia y por eso me parece súper importante que todos los profesionales aprendamos más a ser asertivos, justamente a trabajar con los trastornos de comunicación siendo nosotros los primeros asertivos y que saquemos resiliencia en la familia, que puedan verse más fortalecidos, más poderosos después de ese proceso de información. Y después está el tema de conseguir trabajo, porque yo lo he vivido con una señora y no pasaba por todos lados y no podía conseguir trabajo, que el hijo consiguiera trabajo. Sí, eso es muy importante las asociaciones, por eso yo fomento mucho el trabajo en las asociaciones y todo el trabajo que hacen de inclusión, porque muchas asociaciones tienen bolsas de trabajo y como hay una ley nacional además de inclusión, se ocupan de evaluar a cada persona y sus potencialidades y ubicarlas en un puesto de trabajo adecuado. En cantidad de horas, en responsabilidades, entonces bueno, no sé, ADEI, pero hay un montón de instituciones que ayuda a que los chicos puedan conseguir trabajos. Sí. Esto que yo te cuento es de Pergamino, y la señora, la mamá, iba a hablar con el intendente porque no tenía posibilidades y ahora trabaja en el hospital el hijo. Bueno, qué suerte, finalmente pudieron incluir. Sí. No es autista, tiene otra dificultad. Sí. ¿Las obras sociales contemplan el tratamiento del autismo? O sea, ¿pueden hacer, digamos, cubren todo eso? ¿O no está considerado? Porque vos dijiste que no era una enfermedad en sí, era un espectro, ¿no? Sí, pero al poder sacar el certificado de discapacidad y estar nomenclado dentro de la ley de salud mental, es una ley nacional, internacional incluso, cubren todo el tratamiento, todos los tratamientos que tenga que hacer esa persona sin límites, sin topes, sin reintegros, porque es una ley. Lo que pasa es que cuando las personas deciden no tramitarlo, bueno, va a responsabilidad de cada uno hacerse cargo del tratamiento. Yo tengo una duda, la verdad que siempre me quedó esa duda, nunca me la pude sacar. Yo trabajé en el servicio del Hospital Borda en la adolescencia,
hace muchos años, en la parte, en el servicio 13. Y una vez estábamos tratando uno de los tantos internados, y yo digo, pero esto no es una psicosis, esto no es un autismo. Entonces le pregunté al jefe, y me dice, sí, es un psicótico, Roberto. Y vos sabés que yo me quedé pensando mucho tiempo, consulté muchísimo, y en realidad no había un diagnóstico diferencial. Es muy difícil hacer un diagnóstico diferencial, porque yo siempre consideré que este chico era un débil mental, y que no era un autismo como lo estaban planteando. Entonces, ¿qué se hace con eso? Bueno, pasa que, viste, Roberto, que la comorbilidad existe. Entonces hay cuadros que son mixtos. Entonces puede ser que haya rasgos de dificultades en el neurodesarrollo o autismo y que estén combinados. Porque en definitiva son cada uno personas independientes, no es que ellos son un trastorno, ¿sí? Entonces puede haber un chico con autismo de altas capacidades o de alto funcionamiento, y también puede haber un chico que tenga serias dificultades de aprendizaje o dislexia, y está todo combinado. Entonces eso puede suceder, complica muchas veces los diagnósticos, o incluso a veces uno, esto pasa y es terrible, porque es otro de los mitos, ¿no? Dice, yo tenía autismo pero me curé. Bueno, entonces quizás no tenías autismo, tenías un trastorno del lenguaje grave, con mucho tratamiento y con muchos años, ahora puedes hablar, y no es que antes eras autista y ahora no, es que estabas mal diagnosticado, que era un trastorno de comunicación. Entonces hay comorbilidad, hay uno por uno, digo yo, hay uno por uno. No somos rótulos, somos sujetos, somos J, y cada uno tiene sus características. Mariela, vos dijiste al comienzo de tu charla que mucha gente llega tarde a la consulta. Y también dijiste que las maestras jardineras son imprescindibles para detectar este tipo de cosas. Ahora yo te pregunto, uno como mamá, como papá, ¿en un bebé puede darse cuenta de este tipo de cosas o necesariamente hay que esperar a la edad de, no sé, el jardín o... Qué bueno que preguntas, sí. Te puedes dar cuenta de algunas características atípicas esperables para cada mes de vida del bebé. Hay algunas que son muy obvias, bueno, y porque quizás se trate de un autismo más complicado, cuando el bebé de repente no llora y pasa días sin comer, no pide los brazos, no mira, está completamente desconectado, o muy laxo el cuerpo, o hiperrígido, o llora descontroladamente y no se sabe bien por qué estímulo. O sea, eso a partir de los 4 o 5 meses ya se va observando. A veces es más sutil, entonces se toma más tiempo. Y eso no es perder el tiempo, es que a veces el cuadro se va desarrollando. Hay chicos que también, bueno, uno de los tipos de autismo, que hasta los 2 años parece que tuvieron un neurodesarrollo fantástico y de repente estaban hablando y mirando y jugando y de repente dejan de hacer todo. Entonces, ¿ahí qué pasó? No hubo un abuso, no hubo nada grave desde el exterior, ni social, ni nada. Es algo, una interrupción en el neurofuncionamiento de ese chico que genera otras pautas comunicacionales, otras conductas. Ahí tenemos el síndrome de Rett. Automáticamente nosotros detectando ese tipo de cosas, lo primero es el pediatra, ¿no? Lo primero es el pediatra. Este es un punto importante. El pediatra es un médico clínico generalista que muchas veces te dice, mami, tranquila, está gordito, come bien, ¿no? Quédate tranquila. Muchas veces los pediatras, algunos, no se dan el tiempo de hablar con sus pacientes. Atienden rápido, si el chico crece, le miden la cabecita, está todo bien, genial. Y bueno, justamente los trastornos del neurodesarrollo físicamente van a estar bien, la mayoría de las veces no tienen mucha comorbilidad con la parte física. Entonces el pediatra a veces hace que se pierda un poquito de tiempo en eso. La mirada más atenta es la de los padres, la de los abuelos, la de los tíos,
después la de las maestras, que te dicen, che, algo no está bien, o vos no hacías esto cuando eras bebé, este nene está raro, a esta nena le pasa algo, ¿no? Y ahí yo digo, bueno, esto es educar a la sociedad, que es esto que decía, ¿no? Si uno tiene un sarpullido sale corriendo, pero si hay un rasgo de neurodiversidad, no se va a la consulta. Es importante ir a la consulta, sacarse las dudas como padres. Si uno sospecha de algo, seguir el propio criterio. Respetar el criterio personal es fundamental. Por algo siento lo que estoy sintiendo. Cuando hablas siempre con un padre que tiene un chico con neurodiversidad, ellos te dicen, yo sentía que algo estaba pasando. Algo sentía que algo no estaba bien, pero no me quería dar cuenta. Pero yo sabía, yo lo miraba y yo sentía. Bueno, seguir esas sensaciones, esas percepciones son claves. Entonces, el profesional adecuado, ¿exactamente cuál es? ¿El pediatra? No. Si el pediatra no dio mucha información o no dio mucho lugar a la duda, vas a un psicólogo, un neurólogo, un psiquiatra, Alguien de la profesionales de salud cabeza. mental. Alguien de salud mental de la cabeza. Alguien que... Bueno. Y aparte de trabajar con el chico en este caso, ¿cómo se hace con la culpa de los padres que deberán de sentir que qué hice para que ese nene esté así? ¿No? ¿Quién trabaja con eso? ¿Otro analista? Yo. Sí, bueno, además que había toda esta corriente terrible que decían que era la mirada de la madre, de esa madre que no miraba o que no era suficientemente buena para que ese hijo se pudiera desarrollar y que generaba las discapacidades. Terrible. Entonces, eso sabemos que no es verdad, que no es cierto, que puede ser la madre más amorosa del mundo, y más tierna, y más contenedora, y el nene tener una neurodiversidad. Entonces, esto por suerte es nuevo y nos ayuda a seguir adelante con las familias. Y bueno, no hay, acá nos dicen, aquí hay pediatras del neurodesarrollo también, por supuesto, que tienen esa especialidad y se ocupan, pero hay que buscarlos muy bien en la cartilla, ¿eh? Estoy leyendo el chat, las consultas. Pero bueno, esto, por suerte, ese discurso culpabilizador se dejó atrás. Se sabe que hay que trabajar con toda la familia, no solamente con el paciente designado. El paciente va a necesitar los apoyos necesarios, pero después va a haber terapia familiar, si es necesario terapia individual para tramitar todo esto, todas esas expectativas que no fueron, la angustia, es un duelo, de alguna manera recibir la noticia es una etapa de duelo, por algo que no fue, y por algo distinto que va a ser. Entonces eso requiere mucha contención para todas las familias, y sobre todo para los hermanos. A mí me gusta mucho trabajar con hermanos, con fratría, cuando hay hermanos mayores, o incluso cuando la familia se propone tener otro hijo para que sea cuidador del mayor. Oh. ¿No? ¿Cuál va a ser el lugar de ese nuevo hijo en la familia? Bueno, es todo... Perdón, pesado. Roberto, una pregunta para Mariela. Sí. Ella mencionó algo acerca del bullying. Yo debo suponer que estos chicos hoy, con estas características, deben tener mucho acoso de esa naturaleza, sobre todo en los colegios, donde ellos están interactuando. Y quería saber si hay algún protocolo que siguen o algo por el estilo, algún tipo de terapia, para enseñarles cómo sobrellevar esas situaciones dentro de esos contextos en donde ellos se desenvuelven y que son justamente atacados por sus compañeros de estudio o en el sector donde viven. Eso sería uno. Y la otra, a ver si nos puedes explicar un poquito mejor si este tipo de niños con estas características logran insertarse a nivel profesional, si logran estudiar alguna carrera, o sea, si logran insertarse en el mercado de trabajo de manera exitosa o por lo menos que ellos logren unos medios adecuados de subsistencia, que no dependan de una obra social o de la caridad del Estado, ese tipo de cosas.
Bien, Gustavo. No sé si ha visto algo al respecto. Mira, con respecto a la primera pregunta sobre el bullying, por suerte, creo que los últimos 10 años, ¿no? No mucho tiempo antes, se empezó a trabajar sobre la palabra bullying, ¿no? Como con más frecuencia, y qué es el bullying, por qué el acoso, y creo que los maestros están como más alertas al respecto. También se incorporó en las escuelas, pero va muy de a poquito, las técnicas de educación emocional y mindfulness. Hay capacitaciones para maestros de gobierno de la ciudad y de algunas provincias sobre mindfulness, que tiene que ver con esto, mucho de respetar la diversidad, de respetar el propio cuerpo, las sensaciones, el tomar momentos de calma, el tener una mirada más ecológica, y tiene que ver con esto, con aceptar las propias emociones, la de los otros, la empatía. Entonces es una técnica muy buena que funciona en las aulas. Sobre todo empezar a capacitar a los docentes, que a veces son promotores de algunas burlas, lamentablemente. El docente tiene que primero cambiar su mirada para que después pueda promover que los alumnos cambien la mirada, ¿no? Entonces los docentes ahora están más ayornados, más capacitados, trabajan muy bien con maestras integradoras. Hay muchos chicos que necesitan integración escolar, entonces van con su maestra al colegio, que los ayudan a organizar el material de estudio, a jugar en el recreo con otros chicos, a que los intereses sean más compartidos. Algunos van a requerir maestra integradora, otros no. Algunos van a necesitar adaptaciones curriculares específicas, otros no. Por eso de nuevo, Gustavo, te digo que es caso a caso, lo mismo que la inserción laboral. Tenemos los Asperger de alto funcionamiento que van a generar cambios en el mundo. Y que los conocemos bastante. Pueden googlear y van a ver que Bill Gates y Spielberg y un montón de personas conocidas dicen que tienen un cuadro de Asperger y que generaron grandes avances científicos, tecnológicos en el área computacional, en muchísimas áreas. Bueno, pero no son la mayoría. Esos son talentos y no son la mayoría. Y la mayoría, con muchos apoyos y tratamientos, pueden integrarse, pueden ser autónomos. Hay otros que no, que van a requerir apoyos permanentes. Te quería hacer una pregunta. Leí un artículo que habla en primera persona de un hombre que hizo la carrera de primaria, secundaria, llega a trabajar, está trabajando, y el jefe lo llama y le dice, ay, usted es un poco raro. Y él se quedó pensando, ¿cómo que yo soy raro? Entonces fue un psicólogo. Y el psicólogo le dijo que tenía ciertas características de autismo, no sé, bueno, es decir, a través de la consulta psicológica. Lo que me llamó la atención, lo que relataba este señor, es que pasó como inadvertido durante muchos años y en la adultez lo pudieron detectar. Porque nosotros estamos hablando de niños, pero muchas veces a lo mejor se detecta también entre los adultos. Sí. El tema es cuando es detectable en la adultez y no generó grandes desafíos en la etapa infanto-juvenil, quiere decir que funcionaba bien. Estamos hablando de neurofuncionamiento y de procesamientos de la información o procesamientos de la comunicación. Quiere decir que esa persona tuvo compensaciones o adecuaciones que lo hicieron transcurrir su vida de manera con un estado de bienestar. Y que quizás hay pequeñas sutilezas que no logró, pero que alguien se vuelva autista a los 40, no va a suceder. Ah, no. No va a pasar. Sí. Está bien. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Teresa. En el chat hay un de Liget. No. En un niño normal, ¿hasta qué edad puede aparecer? ¿Puede darse ese cambio cuando son mayores de 2? Sí, pero en general entre los 2 y 3 años aparece el síndrome desintegrativo infantil. Es como la edad clave. Si hay un buen neurodesarrollo en esos años, es raro que aparezca a los 5, de la nada. Tiene que haber indicadores previos. Quizás no se observaron, pero tiene que haber indicadores previos. Es algo bastante significativo. Y si es algo que no es tan significativo es porque es algo muy leve,
o quizás un trastorno del lenguaje, de la comunicación, que puede ser tratado con una fonoaudióloga o neurolingüística, pero no es autismo, es otra cosa. Gracias. Bueno, Mariela, escuchame un cachito, te quería hacer una pregunta. Si vos dijiste que era genética la enfermedad, ¿no? O sea, que estaba, ustedes lograron encontrar qué pasó a nivel genético, si hubo una delección, una mutación, lo que fuese, porque hay una cosa, es al azar, es como el síndrome de Down, que puede haber uno en la familia y nunca más. Eso te quiero preguntar. Porque vos dijiste que muchas veces si uno hacía el árbol genealógico iba a encontrar a otra persona con el mismo trastorno, sin ser inmediato, puede ser un tatarabuelo o algo por el estilo. Entonces yo te hago una pregunta. Esa sería una, si hay comprobación de alguna alteración genética, que se repita en los distintos pacientes. Y la segunda pregunta es si el tratamiento, aparte de ser una terapia psicológica, como la que vos das, y de sociabilidad, hay aparte tratamientos de pastillas que lo dan los psiquiatras o los neurólogos para los chicos, porque muchos chicos autistas, así como algunos se enajenan del medio ambiente, por lo menos los poquitos que yo he encontrado, hay otros que son muy agresivos. Entonces te hago una pregunta esa, si hay medicación y si hay estudios genéticos. Bueno. Bien. Bueno, ahí le vamos a preguntar sobre la medicación a la doctora Elizabeth Fariña, que está conectada porque es especialista en más medicación que yo, pero digamos, hay algunos chicos que necesitan controles psiquiátricos, sobre todo con déficit atencional con hiperactividad. No es que es autismo propiamente dicho, sí, pero para el déficit atencional muchas veces acompañado con farmacología mejora muchísimo, y pueden funcionar mucho mejor y aprender y disfrutar un montón de cuestiones. He tenido chicos que llegaron, siempre tengo esa imagen de un niño que vino al consultorio en invierno, era julio, en musculosa, todo transpirado, saltando, y me decía, no puedo más, no puedo parar, no puedo más. Bueno, tenía 5 años, claramente necesitaba tomar una medicación y poder parar y aprender y disfrutar, porque no podía estar en ningún contexto, porque todo el tiempo estaba transpirado y saltando y hiperactivo, y él mismo pidió ese recurso, no puedo más. En el autismo es más variable, por eso de nuevo, perdón que repita, pero es así, es caso por caso, evaluar, necesita, no hay una medicación para autismo. La pastilla que sea indicada para autismo no existe. Tampoco hay una causa científica, genética, determinada para el autismo. Eso es lo que no se sabe. Por eso es la incertidumbre. Hoy en día la ciencia no nos dice, bueno, está el gen alterado que genera autismo. No es como el síndrome de Down. Hoy en día no. Más adelante quizás hay muchos estudios que buscan esto, claramente, para ver si se puede alterar, modificar, pero justamente no es el enfoque de la neurodiversidad, que dice, bueno, si hay neurodiversidades, quizás es algo dentro del desarrollo humano que necesita cambiar para generar otros patrones comportamentales y del pensamiento que hagan avanzar a la sociedad de diferentes maneras. Por eso es interesante también esta mirada, decir, bueno, es neurodiverso, ¿qué nos puede dar a la sociedad como sus características especiales para que pensemos nosotros otros modos, otros procedimientos, otras formas de actuar? Es otra corriente, muy interesante. Así que bueno. Gracias. A ver, ahí. ¿La doctora quería hablar? No, bueno, vos me nombraste, Mariela, muchas veces, coincido con Mariela en esto, no hay una medicación para el autismo, muchas veces lo que hay es medicaciones que ayudan a tolerar algunas manifestaciones que son muy disruptivas, tanto para el chiquito con autismo como para toda la situación de contexto familiar, ¿no? Como que si están muy excitados, o si se ponen muy agresivos, o se ponen muy obsesivos con algunas conductas que entonces no pueden tener ni un rato de tiempo libre. Estaba pensando en un chiquito que conocemos, Mariela, que vos me derivaste en algún momento, que entonces
todo el tiempo está cronometrado, cada segundo está destinado a qué se va a hacer o qué no se va a hacer, pierden la capacidad de disfrute, se deprimen muchas veces. Entonces, para eso muchas veces se da medicación. Pero cuando hablabas de la medicación, lo que más me hacía pensar era cuánto hay que trabajar con los papás, muchas veces, para poder pensar en por qué, por cuánto tiempo y con qué objetivo se indica una medicación en un chico, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, totalmente. Con Eli trabajamos bastante, con la doctora Fariña, compartimos casos, nos damos fuerza. Claro, porque a mí se me ocurre algo interesante. Dentro de lo que es digamos, la teoría freudiana, dentro de los mecanismos de defensa, cada familia va a utilizar un mecanismo de defensa diferente y el primero de ellos es la negación. Es muy difícil aceptar tener un chico con discapacidad. Pero lo que estaba pensando, y esto es para ambas, para las dos, es qué pasa cuando vos cerrás el consultorio, porque yo trabajo con neurosis en general, pero qué pasa cuando vos cerrás el consultorio y te vas pensativamente a tu casa con todo el dolor que implica este tipo de tarea. No solo con el dolor, sino con el peso enorme que llevas sobre lo familiar de estas familias. Bueno, es un trabajo full time, digo, ¿no? Es difícil no cerrar los ojos a la noche y que no se te cruce ningún paciente, ningún caso, encontrar los Perdón. espacios. Sí, Ay, Eli. perdón, Mariela, que te interrumpí, pero bueno, la charla es tuya, pero bueno, como Roberto me mencionó, a mí eso me pasa con, bueno, vos hablás de esto de neurosis, psicosis, a mí eso me pasa con muchos pacientes, no necesariamente con pacientes con este diagnóstico, digamos, una persona con una depresión muy importante o con crisis de pánico tan grandes y agorafobia que no puede llevar a sus hijos a la plaza porque siente que se va a morir de un infarto o de una ACV, o que no puede tomar un subte porque siente que se va a descomponer. Digo, no necesariamente estos son los pacientes que más me preocupan, o sea, se comparte ese espacio con otros, no sé vos, María, pero a mí me pasa con otros pacientes también. Sí. Es que hay casos que son, obviamente, que nos llenan más la mente, que requieren más trabajo en equipo. Yo trabajo mucho en equipo. Se va descubriendo, creo que a lo largo del tiempo en las profesiones, que si uno trabaja bien en equipo, estas responsabilidades, estas voces internas, estos pensamientos, la toma de decisiones, si se puede compartir con los colegas es mucho más gratificante. Entonces, una de las sugerencias para los jóvenes terapeutas es que no trabajen solos, que hagan equipos, que hagan supervisiones, que hagan controles, más allá del cuidado de la propia salud mental, ¿no? Pero bueno, sí, Eli, te escuchamos. Hay un poquito cortado, pero te escuchamos. Cada caso requiere su atención y nuestra concentración y muchas veces la preocupación que se lleva a la casa. Pero creo que la forma de procesar es compartir con otros colegas. Si uno tiene dudas, si uno está angustiado, si ves que hay algo que no funciona o que no podés con el caso, bueno, hay que hablar con los colegas, que es lo mejor que tenemos. Otros profesionales que nos ayuden para trabajar. Sí, este efecto de red, de que vos hablabas de los papás, muchas veces cuánto les sirve trabajar en espacios compartidos con otros papás que han pasado por esto y les pueden recomendar desde una escuela hasta qué les ayudó a atravesar esto, también nos pasa a los profesionales, o sea, tanto en el equipo que armamos, por ejemplo, si atendemos juntos a un mismo paciente o en cómo pensar a quién derivar a la mamá o al papá si necesitan ayuda, muchas veces esto problemas vinculares entre los padres y destapa una olla de otras cuestiones vinculares, donde cuando estamos así como empantanados o necesitamos una orientación, tenemos puntos ciegos, y entonces en esos espacios de supervisión, donde no se dice, esto le pasa a Juan Pérez, digamos, se plantea la situación clínica, nos
una energía y una sabiduría que nos sirve un montón, ¿no? Sí. Compartir equipos es fundamental, fundamental. Así que la verdad que... Mariela. No sé si te contestamos. Bueno, te queremos agradecer muchísimo, Mariela. La verdad que fue una charla excelente. Un aplauso para Mariela con mucho amor y con mucha emoción, porque creo que nos emocionamos en varios momentos cuando contaste lo de J. Nos llegó a todos, y todas las inquietudes que hay, ¿no? Y pienso que cada uno todavía tiene preguntas para hacer, cosas para reflexionar, porque es un tema que nos toca, ¿no? Porque, bueno, todos tenemos niños cerca, familiares, y siempre nos queda esta duda, ¿no? Si estamos actuando bien, cómo lo estamos manejando. O sea que muchísimas gracias. Acá Valeria te da nuestra diploma y el agradecimiento por esta charla tan hermosa que tuvimos.